Muy bien. Muy bien. Bien, Pedro. Oye, Pedrete, te agradezco mucho tu tiempo. Sé que estabas hasta el copete ahorita lleno de reuniones, Sí, pero perdón. quería compartir contigo el grupo de amigos del ITAM que llevamos más de 35 años de conocernos. Algunos de ellos llevamos desde el México juntos. Y bueno, te presento rápidamente. No estamos todos porque por algunas razones algunos no se han podido conectar, pero está Carlos Chavero, está Carlos Sánchez, Eduardo de la Fuente desde Miami, Gustavo de la Serna, Jorge Alegría, Javier de Uriarte, José Tena y tu servidor. Pues bienvenido. Y pues es un placer siempre contigo compartir todas estas cosas, mi querido Pedrete. No, es un placer, muy grande el estar con ustedes. Y déjame poner, ahí estoy. Y pues nada, estoy a tus órdenes, mi querido. No, bueno, pues un poco lo que estábamos reflexionando todos y sobre todo un poco la agenda y los criterios que tú traes en tu editorial y en tu crítica, es que no debemos de estar repitiendo ni lamentarnos lo que estamos viendo con este comediante de presidente que tenemos, sino un poco enfocarnos al todo el camino que podemos nosotros hacer como sociedad civil, como liderazgo que tenemos dentro de nuestro margen de actuar y dentro de nuestras actividades, y sobre todo ver cómo podemos encauzarlo y hacerlo en volumen masivo y que nos pudieras orientar desde tu punto de vista y también cómo poder evaluar la situación actual, ¿no? Más allá de darle tiempo a este cuate con sus disparates. Sí, miren, lo que yo he venido sintiendo y viendo no viene de ahora, viene desde que me tocó la oportunidad de estar en campaña. Cuando me tocó esa oportunidad de estar en campaña, vi a una sociedad indignada, más que participativa, mal informada y con un marco político muy deteriorado. La vida política de México está muy desprestigiada, el sistema, el status quo desgastado, y el último grave problema que tuvieron los mexicanos fue el PRI de Peña Nieto. No es que, desde mi punto de vista, no es que haya ganado Andrés Manuel, es que Andrés Manuel tuvo la suerte de, en primer lugar, de ser persistente, en segundo lugar, de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, cuando lo que ganó fue el hartazgo más que Morena. Y resulta que parte de lo que lo puso en la presidencia, pues fue esta zona inconsciente de la sociedad. Una zona que no tiene educación, una zona que no paga impuestos. Esto es algo muy importante a resaltar. O sea, yo les aseguro que el 80% del que votó por Andrés Manuel no paga impuestos. Está gravitando entre la economía informal y no tiene ninguna responsabilidad ante el país. Ahora, viene esta bronca, empezamos mal desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, estando ya como presidente electo, ni siquiera como presidente en funciones, y de ahí vino un deterioro muy rápido del prestigio del país, cuando los compromisos adquiridos ante el mundo se empezaron a faltarse a las reglas. Los gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad, las rondas de petróleos mexicanos, el propio aeropuerto de Texcoco, y la presencia de México empezó a desgastarse. Yo creo que el primero que le puso un tache a México fue estos cuates de BlackRock, que
que Mr. Fix dijo, putz, este país se lo va a llevar la madre con este cuate, ¿no? A mí me tocó estar en el Capitolio varias veces como aspirante a la presidencia y la preocupación que había en el Capitolio era tanto de demócratas como de republicanos, México va al socialismo, era su lectura. Peña Nieto no se podía ni pronunciar en Estados Unidos y todo el gabinete, todo el PRI, desprestigiado hasta la madre. Entonces entra este hombre y nos pega la pandemia, ¿no? Para mí, el límite de López Obrador y sus payasadas fue ayer. Yo tengo una campaña que voy a usar en el programa hasta que me lo quiten. No tenemos presidente, no hay gobierno, no tenemos presidente. Y pienso, y aquí está la parte más delicada, pienso que si queremos realmente que el país tome otro rumbo, vamos a tener que entrar en una zona que nunca habíamos entrado como sociedad, y es una zona de riesgo. Para que cambien las cosas, vamos a tener que arriesgar. Pero estamos ante una sociedad que está toda recluida en su casa, que por supuesto no quiere asumir un riesgo aparte. Si ahorita les digo a ustedes, encerrados, que hay que arriesgar nuestra propia identidad como entes productivos y que el día de mañana les cae el SAT, pues van a voltear a ver a su mujer y va a decir, oye, cabrón, ¿y tú de qué quieres tu paleta, no? Tenemos que entrar en una zona de riesgo para que el país se dé cuenta, y esto no va a ser todo de un solo golpe, sino que van a ser olas, se dé cuenta el país que a situaciones diferentes debemos de tener actitudes diferentes, no las mismas. Por decirles, hoy el Consejo Coordinador Empresarial de Jalisco va a desconocer al presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial. Es decir, hoy va a haber un acto de rebeldía del CCE de Occidente hacia su presidente nacional porque no lo representa. Ahora, se está cocinando que el propio gobernador de Jalisco se va a levantar y va a decir, bajo estas condiciones, el Occidente no tiene un plan de recuperación y desconozco al presidente de México. Si empieza a venir esto, se va a dar una tendencia de efecto dominó y entonces podremos empezar a darnos cuenta, a despertar de esta pesadilla y vamos a empezarnos a dar cuenta de que sí es cierto, de que en verdad sí traemos una enfermedad, ya nos inyectaron y no va a ser la primera, tienen que venir muchos movimientos. Pero lo que yo he notado es, Pedro, qué barbaridad, está horrible, ¿qué hacemos? Qué barbaridad, es inaguantable, estoy muy preocupado, pero pues no hay más. Y creo que sí vamos a tener en algún momento que romper, va a pasar, vamos a tener que romper, si es que este hombre sigue en esta condición, vamos a tener que empezar a llevar a cabo acciones de resistencia civil, porque si ahorita les digo a ustedes, oye, ¿van a pagar impuestos? Pues todos me van a decir que sí, pero si se los pregunto en un mes y la economía no se mueve y no hay ingreso, entonces a lo mejor va a ser más fácil para ustedes pensar que sería mejor hacer grupos para resistirnos ante lo que el gobierno no nos quiso ceder. Entonces ahí es en donde creo que va a empezar a tomar forma una reacción. Todo proceso de deterioro político tiene siempre una reacción. A eso se les llaman reaccionarios, que tiene una connotación positiva si en la reacción hay una pretensión que perseguimos, pero si decimos reaccionarios y lo escucha Andrés Manuel, pues entonces tiene una connotación diferente. Yo creo que el país va a entrar en una tónica reaccionaria
y lo que tiene que pasar es que se nos empiece a ir el miedo y que la situación acuciante empiece a apretarnos más. Por ponerles un ejemplo, el cálculo que traemos es que de aquí a que termine la pandemia, en el país se perderán entre 1,5 millones y 2 millones de empleos. Bajo esa perspectiva, difícilmente podríamos levantar a nuestras empresas si, aparte de que traemos aquí la soga al cuello, hay un gobierno que no nos hace concesiones y que no nos da oxígeno para seguir respirando. Entonces, nunca se había dado un proceso así desde la generación de mi papá hasta ahorita, y la generación de mi papá fue la primera después de la revolución. O sea, la última que tuvo una bronca similar a la nuestra fue mi abuelo, que le entró, o sea, que fue parte del proceso revolucionario y que revolucionó toda la economía del país. Desde entonces hasta hoy estamos otra vez cumpliendo el ciclo y pienso que a esta generación le va a tocar, porque no le veo remedio a este pinche gobierno, nos va a tocar un proceso de mucho riesgo y creo que no nos va a quedar de otra. Es como veo la situación. No quiero sonar extremo, no quiero entrar en los extremismos, pero el país, miren, nada más, ustedes que sí entienden de estas cosas, se extinguen todos los fideicomisos del gobierno el pasado miércoles, todos los fideicomisos públicos del país, o sea, hubo una expropiación autógena y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Prácticamente 740,000 millones de pesos que el presidente se echa en la bolsa y nadie levantó la mano para decir, óyeme cabrón, ¿qué pasó aquí? No dijo nada. Ni el consejo, nadie. Entonces, pues ante este tipo de... el Fondo de Estabilización Presupuestaria, yo quisiera a los que saben más de esto que yo, que me digan cuánto le ha pellizcado a este fondo. Y la verdad es que nadie lo sabe. Entonces, pues poco a poco, bueno, otra que veo, ustedes son los dueños de Constellation Brands y le metieron $1,000 millones a la obra, porque lo de Texcoco fue público, pero lo de Constellation fue privado. Yo le meto $1,000 millones y llega un cuate y me dice, esos $1,000 millones no los puedes, no los puedes ejercer porque no te permito trabajar. Esa es una expropiación. Lo de los fideicomisos es una expropiación. Y si nos fijamos, el presidente está siguiendo al pie de la letra las etapas del Foro de Sao Paulo, pero perfectas. Es decir, estamos en una segunda etapa que es exaspera al sector privado para que se vaya y te quedes solo en el poder. Aunque se vaya su lana, te quedas solo en el poder. La siguiente es la expropiación para los que no entendieron que se tienen que ir. Entonces, estamos derechito por ahí. Y hay dos posibilidades. Una, que reaccionemos. Otra, que reaccionen los gringos. Y otra, que lo hagamos al mismo tiempo. Es lo que quería decirles. Qué interesante, Pedro. Yo creo que aquí hay múltiples preguntas y sobre todo reflexiones también que queríamos compartir contigo. Lo que es un hecho es que no tenemos una representación empresarial tampoco con liderazgo como aquella que que encaró al presidente Echeverría y le dijo desde un
una trinchera muy clara. Nosotros no compartimos tus ideas y vamos a estar completamente ajenos a tu administración. Ese enfrentamiento no lo veo, no veo el balance, no veo el liderazgo. No sé si porque hubo cambio de generaciones, pero yo no veo a los grandes empresarios que tomen una batuta. Yo no sé si tienen temor de que les pegue el SAT, que algo les sepan, pero han sido muy dóciles. Cuando están solos son muy gallitos, hablan y hablan fuerte, pero cuando están en agrupaciones, cuando están enfrente de él en los diferentes gremios, los veo dóciles, los veo completamente dispuestos a ceder. Entonces, por un lado, no veo que la parte de la sociedad civil en todos los frentes, los que tienen negocios, los que tienen buenos trabajos a nivel ejecutivo, pero sobre todo la gente joven, que pudiéramos hacer ese frente y pues buscar refuerzos, ya lo decías tú con Estados Unidos, pero sí vemos muy complejo el que nada más un solo gremio a nivel privado nos pueda ayudar a balancear el poder de este individuo. Sí, nada más para tu reflexión, hablando en plata, el que mueve los hilos del Consejo Coordinador Empresarial es un grupo muy pequeño de hombres, ¿no? El que insistió en poner a Carlos Salazar fue el Diablo Fernández de FEMSA. Ahora José Antonio está muy molesto con Salazar porque ve muy dócil a su representante, al que él impuso. Entonces, hubo un movimiento anteayer para desconocer a Salazar y meter a Gustavo, pero el que quedaba en ridículo era el Diablo, porque él se había empecinado en que había que poner a Salazar porque Salazar conocía a López Obrador y podía hacer un puente, y resultó que en lugar de puente le salió tapete. Entonces está peor, ¿no? Ahora, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, encabezado por Toño del Valle, tienen mucha carne en el asador, mucha lana. Entonces ahí ellos están tomando una actitud patrimonialista en la que no veo riesgo, y al único que lo veo con ganas de romper, de los grandotes, de los más pesados, es a Valentín Díaz Morodo. Es el que he visto que está más molesto con la situación. Valentín está empezando a romper esa pasividad del Consejo Coordinador, y puede ser que se le sumen eventualmente otros. Hay un consejo dentro de el presidente que son empresarios que están aconsejando al presidente en una especie de gabinete empresarial que ustedes lo conocen. Este gabinete empresarial tiene a gente como Ricardo Salinas Pliego, que ya vieron el otro día, ¿no? El pancho que hizo invitándonos a todos a salir a la calle a trabajar. En ese consejo está Emilio Azcárraga, que está calladito porque nos acaban de otorgar los tiempos oficiales. Ricardo Salinas. Tu cuate Olegario. Mi imperamigo Olegario está deshaciéndose de la parte mediática de una manera muy discreta, pasándole toda la bola al grupo del Heraldo, que tienen todo el dinero del mundo para quedarse con la cadena de imagen, tanto de radio como de televisión, y que hay detrás de eso un proyecto político en el que está Manlio Fabio Beltrón. Hank está muy preocupado porque no sé si recuerden en la primera iniciativa que hubo de Ricardo Monreal para quitar algunas comisiones bancarias,
El banco que más perdió fue Banorte y ha venido perdiendo sucesivamente una cantidad impresionante de valor accionario y algo todavía más pesado que lo traen todos los bancos, pero a algunos bancos mexicanos les pesa más. Se ha ido una cantidad de lana de ricos mexicanos a los Estados Unidos, como no tenemos la más mínima idea. Se está desfondando la cartera de los clientes más pesados de México porque su nivel de tolerancia al riesgo llegó a un límite en donde no más. JP Morgan ha venido ganando un montón de lana, Morgan Stanley, Citi, Canadá y algo en Europa, el Reino Unido, España y Francia. Pero la lana gruesa se está yendo, que hasta duele el chorro que está saliendo del país. Entonces, muchos no quieren perder su posición con el presidente, pero mientras que la pierden o no, ya no tienen prácticamente dinero aquí y solamente han dejado lo que tienen en activos y una cantidad para ir operando el que lo que tienen en el sector real no se les muera, ¿no? Pero por lo demás, empiezo a ver al país descapitalizarse de fondos. Ya ni les hablo de los capitales especulativos que se han ido a safe havens y que las calificadoras se han encargado de darle la puntilla. El presidente sigue descalificando a las calificadoras. O sea, nunca habíamos visto una cosa así, nadie de los que estamos aquí. Bajo esa perspectiva, vamos derechito a un choque de frente porque México tiene pésimas cartas credenciales ante el mundo y los que operan a los grandes activos del país, a la hora que se sientan en una reunión en Nueva York con grupos para ver la viabilidad de Pemex, se encuentran con güeyes que el otro día me cuentan una reunión con JP, cuando empezaron a hablar de cash flows, el director de finanzas de Pemex dijo, flow cash, y el presidente JP Morgan se levantó a la mesa y se fue. O sea, veo a un país, vino la iniciativa para darle una dinámica al proyecto energético y le dejan al sector privado primero el 25% del pastel y ahorita andan en menos del 10%. Y en ese 10 no se quiere meter nadie porque se dan cuenta de que el día de mañana puede pasar lo que sucedió con este campo de Yuma, ¿no? El de que de repente vieron que había un enorme depósito y el momento en que vieron eso, Pemex dijo, pues yo quiero un cacho. Oye, pero no está ni en el contrato. Pues yo quiero un cacho, hazle como quieres, quiero un cacho de esto. Entonces, está muy difícil, está muy difícil. Todo muy difícil. Pedro, soy Carlos Chavero, ¿cómo estás? No. Nos conocimos hace un rato, mi esposa es Maru Romero de Escapino. Sí, claro que sí. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, ¿y tú? Bien. Oye, Pedro, yo tengo una pregunta, a ver qué nos puedes decir. ¿Por qué no existe la oposición hoy en México? ¿Por qué el PAN, el PRI, el PRD, el Partido Verde, por qué nadie habla? ¿Por qué no salen? ¿Por qué no hay un líder? El PAN se lo acabó Felipe Calderón. Se lo echó, lo acabó, lo deshizo y la primera gran prueba de que se lo echó fue cuando el presidente dejó de apoyar a Josefina Vázquez Mota en las elecciones antepasadas, y después tuvo una confrontación muy fuerte Felipe con Gustavo Enrique Madero y con Ricardo Anaya. Y Calderón quería seguir siendo el protagonista del proceso político y se rompió más el PAN. Entonces quedaron grupúsculos, Roberto Gil Suárez junto con un grupo de panistas tratando de levantar a Felipe, Margarita y Felipe por otra parte,
vino una confrontación muy fuerte cuando recibe las credenciales para subirse a la boleta para candidato y de repente se dio cuenta de cómo estaban manipulando su proceso y ella misma se salió y quedó un PAN, bueno, Ricardo Anaya se desapareció un año, nada más para que se den una idea de cómo quedó golpeado el PAN. O sea, el protagonismo del PAN se diluyó y se acabó en nada. La voz cantante la lleva Romero Hicks, la lleva parte Mauricio Curi, alguno que otro gobernador, pero no hay la consistencia, no hay la fortaleza, no hay el liderazgo, no hay la convicción. Vicente Fox es un chiste. O sea, los grandes íconos del panismo destrozados. Ahora, del PRI, el PRI representa un problema potencial muy fuerte. Se quedaron sin poder, pero llenos de dinero. No hay nada más peligroso que algo que tenga rencor y que tenga poder económico, porque van a querer aprovechar un momento de inestabilidad del país para meter toda la caballería, meter muchos recursos, mover el agua y acabar en el poder. Esa es la única que tienen. Por eso Alejandro Moreno se disciplina y casi parece de Morena y se diluyó digamos, la nomenclatura del PRI y no queda absolutamente nada. Los demás partidos, pues, no tienen ningún peso. El Verde, el PES, el PRD está entre que muere y vive. Yo veo que la única oposición, porque entiendo tu pregunta, ¿quién se va a oponer políticamente a lo que hoy tenemos? La única, ahorita te hablo, mijo. Hijo, ahorita te hablo, papá. Dentro de las opciones que pudiéramos tener, la única opción que yo veo real de oposición estaría en la iniciativa privada. Y la iniciativa privada está como, gracias amor, está como está. No la cree, no cree en lo que está pasando y se está yendo miren, yo estoy en un sector en donde pues movemos la publicidad. Prácticamente hoy estoy manteniendo el programa sin patrocinadores. Todos están esperando que pase un milagro y que pase la pandemia y que el presidente entre o alguien entre en razón. Entonces, yo verdaderamente sí veo y me choca tener esta posición tan poco asertiva, porque tendríamos que tener opciones de asertividad, pero veo como que se ha formado un cóctel con las peores circunstancias. Imagínense una pandemia mundial como nunca antes en la historia, con un gobierno como el que tenemos, es difícilmente equiparable a un escenario peor. Pedro, ¿tú ves las elecciones del próximo año, ves que puedan servir de algo? El proceso electoral que pueda hacer un verdadero contrapeso o que le quite fuerza el Congreso y que sirva de algo. La parte dura de Morena recibe con enorme beneplácito el mensaje de ayer. Ellos no saben para qué es la lana, pero sí saben que el presidente ha sido inflexible en primero los más necesitados, los viejitos, los ninis que no tienen ni oficio ni beneficio, los discapacitados. Entonces, ese mensaje llega al corazón de la parte medular de Morena y lo que el presidente ayer tuvo fue una reunión para ganar votos. La reunión de ayer fue una reunión para
ante el país, decir, me quedo con mi constituency y háganse bolas con la que sobre para ustedes. Pedro, sí. soy Javier Uriarte, como estás, ya también tenemos el gusto. Yo siempre era de los pocos que pensaba que Romo o Herrera podrían ser contrapesos en el gobierno de López Obrador. ¿Qué opinas? Mira, yo he tenido una relación con Poncho de pues, unos, por lo menos 20 años. Es un hombre que considero brutalmente inteligente. Si lo conoce alguno de ustedes, estarán de acuerdo conmigo. He perdido absolutamente la comunicación con él. Sé que está entre la espada y la pared, porque por un lado, si sigue el gabinete, lo van a seguir ignorando, por lo menos el presidente. Si no sigue en el gabinete y se va, se lo van a acabar los grupos empresariales, porque van a voltear a verlo y le van a decir, tú fuiste el que lo puso ahí, tú lo patrocinaste, tú lo auspiciaste, tú fuiste su mecenas y pues, no sé, o sea, yo creo que se vería Poncho muy arrinconado. Está arrinconado, Alfonso. Está arrinconado porque es un hombre que sí piensa con una lógica empresarial. A veces la ha regado durísimo, pero sí tiene una lógica empresarial. Entonces, yo veo a Poncho tratando de poner la misma cara. Arturo Herrera no tiene un... Mira, Arturo Herrera, yo aprendí esto de Pedro Aspe y de ¿cómo se llama? El que llevaba comercio, hombre, con Salinas. Serra. Sí. Lo mismo pasa con Arturo Herrera y lo que pasaba con Serra Puche y Pedro. Pedro conocía a los dueños de los grandes capitales y Serra conocía a los operadores de esos capitales. En el caso de Herrera, Herrera no conoce a los dueños de los grandes capitales, a los operadores de los grandes capitales y no está en la agenda de los grandes grupos decisorios en el mundo. No tiene agenda, es muy pequeño, no lo describo su personalidad, simplemente no tiene roce, no tiene horizonte. Ursúa tampoco lo tenía, pero tenía un gran conocimiento económico que le hizo ver esto, por eso se salió. Ursúa. Entonces, yo no veo habilidades adentro y vuelvo otra vez a retomar el consejo de empresarios que están detrás del presidente. Alguno podría acercársele al oído para decir que cambie el rumbo y pienso que ahí el único que podría hacer eso sería Slim. No porque haya otros que no puedan, sino porque hay muchos de los que están adentro del consejo de empresarios que piensan igual que López Obrador en términos un tanto socialistas, ¿no? Tienen una ideología más izquierdosa. Entonces, yo nada más veo a Carlos como un viable empresario que le pudiera enfocar un camino empresarial que pudiera ser asimilable por el sector empresarial mexicano, pero las opciones son muy escasas porque Carlos, ustedes saben, Carlos hizo muchísimo dinero con Andrés Manuel cuando fue jefe de gobierno y está en la misma tónica en este momento a río revuelto. Vamos a ver si Carlos no sale de aquí ganando, independientemente de cuál sea el resultado para el país. Pedro, una pregunta, Gustavo de la Serna. Coincido contigo en mucho de lo que has dicho, pero
Le pedí a mi hijo Gustavo que viniera aquí. Es un chavo de 25 años, abogado, le chambea todos los días. Y lo que comentábamos antes de que te integraras con nosotros era, ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Creo que perdimos a Pedro. Pongan todos mute porque se está ahí generando mucho ruido de algún micrófono. No, pero perdimos a Pedro, Toño. Ya no aparece aquí. Está intentando conectar otra vez. Aprovecho para saludarlos. Hola, hola. Laurita, Hola. hola Laurita. Laurita, ¿cómo estás? Hola, Hola. hola. ¿Cómo están, niños? Hola, Gus. Isabel. Laurita, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Bien están? ustedes? Ah, Qué gusto. Laurita. Los abuelitos Uriarte, mira los viejitos. Hola, Yossi, ¿cómo estás? Los abuelos. Bien, bien, gracias. Yo sí, ¿qué tal? Guardando aquí la sana, Hola, la Yossi. Susana distancia. Aquí. Se me arrima la rimón. Ya va a estar. creo que le dio hueva a tu pregunta, Gustavo. Pero muchísima. No, ¿sabes qué pasa? Justo fue a las 7. Le ha de haber entrado Algún tema ya. Sí. Sí, justo a las 7 haber tenido algo. No, Pero estuvo muy bien, Toño, gracias. Toño, lo que ha dicho, wow, o sea, hijo, man, te deja los nervios. hay que tratar de hacer nada más 3 preguntas más, porque va a entrar al aire. Entonces, que sean muy breves ya nada más para que nos dé su conclusión. Y luego, si quieren, volvemos a hacer otra con más calma, otra hora, en los próximos días. Tráete a Reyes Heroles. Aquí lo que hay que recalcar es lo que está pasando en el Consejo Coordinador, ¿eh? Sí, yo no sabía nada de eso, ¿eh? No, lo que nos dijo es muy claro, cada quien rema para su molino, ¿no? Sí. Bueno, déjenme comentarles, se los dije el otro día. Salazar es consejero del grupo de Bocar y hablé con uno de ellos, le dije, oye, ¿en qué momento tienen un güey así en el consejo? Y la verdad están apenadísimos. Porque fue con el presidente, lo entrevistaron y no supo decir absolutamente nada. O sea, fue a perder el tiempo al Palacio Nacional. Y se puso de tapete, como bien lo dijo Pedro. Sí, lo que pasa es que es un perfil conciliador. Sí. Lo que necesita la iniciativa privada es un perfil como el de Coparmex, así, que no se arrugue con el conflicto. Pero lo que me preocupó fue lo que dijo al principio Pedro, Claro. Eso es lo más preocupante. Etapa de riesgo, ¿no? No, y la pregunta importante es, o sea, yo creo que el escenario lo tenemos muy claro todos y es terrible. Por el punto empresarial no hay un liderazgo, por el lado político tampoco hay un liderazgo. La pregunta es, entonces, ¿qué sí? Es decir, hoy y yo mañana, yo que soy Gustavo de la Serna, hombre de la calle, ¿qué sí puedo hacer? Esa es una buena Y más pregunta. de cómo puedo hacer es, ¿qué sí puedo hacer de manera que mi esfuerzo sea lo menos sutil posible? Que sí se note. O sea, yo esperaba, por lo que él dice en el ambiente político, lo que yo no veo, que yo creo que se necesita a gritos en este país, es una unión de diferentes partidos con el candidato que sea. Porque Pedro mismo, y él lo vivió como lo vio Margarita, una candidatura independiente no sirve para nada, ¿no? Y el esquema está hecho para que no progrese, simplemente se metió para decir que existe alternativa en el país, pero no tienen presupuesto, a Margarita le pasó que reunió no sé cuántas firmas y le daban 3 pesos en relación de miles y cientos de los partidos. Ahí no puedes competir. La pregunta es, ¿qué sí se puede hacer? ¿Y en dónde deberíamos de enfocar nuestros esfuerzos hoy? De manera que se noten un poquito. Pues la pregunta no sé quién la hizo, ¿qué es lo que tiene que pasar para el año que entra? ¿No? La elección del año que entra para mí es pivotar. Yo creo que habría que retomar también, habría que retomar y realmente analizar cómo empezó la plática Pedro. Es decir, Está en un kindergarten. Bueno, ¿sí se escucha?
Hay alguien que se oye toda su casa. Sí. Yo creo que habría que dimensionar el inicio de la plática de Pedro, porque deja ver muy en claro que habrá que pagar el precio para poder lograr un cambio. ¿Qué onda, Pedrete? Y eso normalmente pues duele y tiene un costo, ¿no? Entonces, yo nunca había escuchado un comentario Luis, Pedro, sé que estás apurado. de esa magnitud, ¿no? Y a mí me llamó muchísimo la atención porque realmente para recuperar el país o para lograr un segundito. cambio... Gus, que si puedes volver a invitar a Pedro, porque dice que necesita que el anfitrión dé permiso o algo así. No tengo ninguna indicación de eso. Normalmente me dice que hay alguien. Si te pasas el ID... No se está metiendo. A ver. Vuélvele a reenviar la invitación. Sí. Reenviar la invitación otra vez y ya. Reenvíasela a Toño. Yo no tengo manera de hacerlo. No sé a dónde mandársela. Claro. No sabes cómo te agradezco, hombre. Pero lo que dice Pepe es interesante y yo pensaría que hay una jugada antes, ¿no? De una resistencia civil y todo eso. Pues se supone que las elecciones del año que entra deberían de ayudar, pero yo tengo ya mis dudas también. No, pero lo que él dijo es muy claro, o sea, y yo creo que hay que empezar por eso, ¿no? Él dijo, es un momento de tomar riesgos, ¿no? Y el primer riesgo que él mencionó es, te va a caer el SAT, ¿no? Desde cosas tan pequeñas como esta. O sea, si te empiezas a sumar, pues el gobierno va a tener sus mecanismos para empezar a molestarte y para incomodarte. Entonces, ese es el tipo de riesgo que hay que tomar. Ahí está Pedro ya otra vez. Estás muy guapo. Ahí te cuelgo. ¿Nos escuchas, Pedro? Ahí está otra vez, Pedro. Está conectando su audio. A ver. Perdón. Ahí está ya. Ahí estamos. Ya. Oye, Ferris, Perdóneme, si quieres, vamos yendo porque sé que estás hasta el copete y un poco lo que reiteramos ahorita que estuviste off es que necesitamos saber qué sigue, cómo podemos presionar, cómo podemos participar, pero de manera frontal, porque tú decías, bueno, tiene que ser una combinación entre la sociedad civil, hay que cuestionar, hay que no permitir lo de los fideicomisos y que todo el mundo otorgó, y si de la mano con Estados Unidos o con quién, porque esa es un poco la pregunta de todos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el frente? Mira, yo creo que... A ver, espérame, aquí estoy, ¿verdad? Ahí está. Déjame poner, ahí está. Ya estamos en un momento en el que para que se arregle esto, se va a tener que poner peor. Ya ahorita creo que estamos metidos en un boletote muy grande. Yo sé, porque acabo de estar en una reunión en Washington con una organización que se llama Latin Coalition. Latin Coalition es una organización llevada por un mexicano que se llama Héctor Barreto, que tiene entre sus miembros, mueven como $800 mil millones de dólares al año en economía gringa. O sea, son cuates que mueven al mundo hispano desde el lado mexicano. El otro día fui a esta reunión y llevaron de keynote speaker, llevaron a Trump. Y cuando habló con nosotros, dijo Donald Trump, uno de los movimientos que más inquieta a Estados Unidos, lo haré antes de fin de año, que será el regresarle la libertad a Venezuela. Que ya empezó, ¿no? Nos incomoda que haya un país socialista con la estructura de Venezuela y ya estamos hoy en condiciones de poderlo cercar. ¿Qué le faltaba a Donald Trump? Le faltaba amarrar un acuerdo con Putin para que Putin no hiciera una mini guerra fría en Caracas y dejar actuar a Donald Trump. Entonces, Donald Trump se la cambió, le dio posibilidades de hacer negocios con Arabia Saudita y con Israel,
y Rusia, a cambio, eliminó su relación con Siria, con Irán y con Venezuela. Ahorita están cercando a Nicolás Maduro. Curiosamente, no se dice nada de lo que está pasando. Todos vimos en internet el operativo del Marines que están llegando por la costa, por las dos costas. Bueno, nada más se vio la parte de la costa del Atlántico, pero están llegando también por la del Pacífico. Hay ejército acantonado en la frontera con Colombia. El cerco está por cerrarse y estarían a punto de deponer a este hombre y de convocar, bueno, hacer un gobierno interino y convocar elecciones pronto. Ahora, así como el otro día pasó en Bolivia, que se cae el gobierno de Evo Morales y el idiota del presidente de México le da asilo político y que viene William Barr y lo corren, y lo mandan a Argentina, pienso que Trump es un zorro y ha dicho, yo me llevo muy bien con el presidente de México. Pero en el fondo hay una preocupación muy grande por el camino que estamos siguiendo en México, del Foro Socialista, ¿no? Del Foro de Sao Paulo, contra el otro grupo, que es el Grupo de Lima, es un grupo de derecha. Entonces, yo creo que se va a deteriorar mucho esto y vamos a empezar a ver algunas primeras reacciones de gobernadores. Esto que está gestándose ahorita del Consejo Coordinador puede ser el principio, se ve muy chiquito, pero puede ser algo que crezca. Y la única coyuntura, que a lo mejor es la que yo veo porque es la que sé y la que manejo, yo creo que va a tenerse la mediática. Hoy tenemos internet. En internet, ahorita terminando con ustedes, voy a entrar a redes y voy a pulsar cómo siente el público lo que está pasando. Y creo que poco a poco se ve haciendo más duro el lenguaje de la sociedad y pues vamos a tener que ir reaccionando. Pero va a tener que ser muy gradual. Y no vamos a reaccionar hasta que no nos peguen la cartera. Hasta que los que estamos aquí no tengamos medios para seguir jalando o porque la economía esté tan diezmada que no haya alternativas, entonces nos vamos a tener que endurecer. Al presidente le cae muy bien esta pandemia, porque estamos todos aquí. Nunca he visto una reacción social cuando todo el mundo está metido en la casa. Y creo que de aquí a mediados de año vamos a tener un hervidero. Acuérdense, la última manifestación que hubo ya fue nutrida, la de las mujeres, y dicha de paso, veo aquí mujeres en la plática, y dicha de paso, los grandes movimientos sociales que ha tenido México del siglo XX y XXI han sido instigados por la mujer. El triunfo de Fox fue un parteaguas, incluso, me da pena, pero hasta el triunfo de Peña Nieto, y ahora creo que cuando volvamos a la normalidad, va a venir otra vez un levantamiento encabezado por la sociedad, con un gran protagonismo de la mujer, y de ahí, pues, hasta donde nos toque, pero veo... también con un ingrediente que no hablamos, ¿no? El crecimiento de la delincuencia es el mes de marzo, que acaba de terminar, con la gente metida en sus casas, ha sido el mes más violento desde que se lleva la cuenta de la violencia en tiempo de Calderón hasta la fecha. O sea, la violencia va a aumentar, grupos de la informalidad van a dedicarse a esto y la gente se va a ver muy amenazada y harta, ¿no? Esquinada. Entonces, por eso pienso que antes de que mejore, vamos a ver un escenario más triste y más difícil.
Pues Pedrete, no te quitamos más el tiempo. Te agradezco muchísimo tu participación, siempre reconocida, y sabes el aprecio que te tenemos. No, oye, me quedé con el pendiente del hijo de Gustavo. Pedro, pues simplemente la pregunta es, tengo muy claro el panorama, lo compartimos de una manera importante, y antes de que entraras tú, platicaba Javier de Uriarte con muchas razones. ¿Qué les decimos a estos chavos? Yo creo que ellos están cansados de escuchar esto. Es la primera vez que les toca una cosa grande así, un problema de este tamaño, pero el país no se puede acabar, ¿no? ¿Cómo pueden participar ellos? ¿Cómo podemos participar nosotros y ser parte de una solución activa y no nada más ver los toros desde la barrera? ¿Cómo se llama tu hijo? Gustavo, igual, Pedro, mucho gusto. Igual, Gustavo. Sí. Yo nada más digo que hay dentro de la sociedad, hay gente, Gustavo, somos todos los que ves aquí en el cuadro, menos las damas, todos somos baby boomers. De acuerdo. O sea, nacimos entre los 50 y los 65. Bueno, no, unos todavía más para acá. Pero yo te puedo decir, por lo que a mí me toca, que yo no voy a parar hasta que esto se enderece, porque me daría profunda vergüenza dejarte un país hecho pedazos. Y se ve claramente que si no hacemos nada, te podríamos dejar un montón de basura. Entonces, no te preocupes, vamos a luchar y vamos a sacar esto adelante, no te preocupes. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Hay otro problema que estamos enfrentando del que no se ha hablado, que es la inoperatividad de los canales jurídicos hoy en día. Si vemos la Suprema Corte de Justicia, que era el último candado que quedaba una vez que el presidente López Obrador y controlaba el Congreso, se ha compuesto, se ha reintegrado de una forma que es manejada para el presidente. Por ejemplo, los amparos en contra del presidente han venido siendo aprobados de mucha menor manera, y yo que todos los canales jurídicos, y lo vimos con Constellation Brand, o sea, eso hace con Peña Nieto o con Calderón, no hubiera sido imposible, y no nada más por el perfil del presidente, sino por los canales jurídicos que había. Ahora que son las vías que nos quedan para pelear como sociedad, si no las tenemos, bueno, las tenemos al alcance, pero en realidad no son operantes, yo que ya podemos considerar a México un Estado fallido, ¿no? Cuando no hay un Estado de Derecho, y creo que ahí se hace todavía más peligroso alguien como el presidente, ¿no? Que no tiene un contrapeso real, efectivo. Pues mira, Gustavo, los últimos cambios legales que ha habido en el país, que han sido muchas, las enmiendas que ha habido a la Constitución, han sido para casos particulares. No hay, por lo que no estudias leyes, ¿verdad? Sí. Tú sabes que una ley tiene observancia general y no parte de casos, no se resuelve un proceso o funciona una jurisprudencia para un asunto de carácter particular. La ley tiene que ser de observancia general. Y estamos viendo cómo todo se está particularizando en función de los deseos del presidente. Pues esa es otra bronca. Y si ya nos apuramos más, Gustavo, nos vamos a dar cuenta que el Congreso tampoco tiene ya una operatividad porque está controlado por el presidente. Nunca habíamos tenido un presidente con tanto poder. Nunca en la historia. Y no puedo hacer parangones con nadie, porque aparte hay una zona mediática moderna que también la trae dominada. O sea que pues contra todo eso vamos a tener que luchar, Gustavo. Contra viento, marea y todo. Y sí, ahora que estoy teniendo más contacto con Estados Unidos por mi programa, tenemos 36 ciudades a donde llegamos en Estados Unidos, me estoy dando cuenta, y a lo mejor me voy a ver medio apátrida, pero a lo mejor vamos a tener que hacer un movimiento con los mexicanos allá para que acabe redundando en cambios acá. El poder que tienen
40 millones de mexicanos allá, es 3 veces el poder económico que tenemos acá. Entonces, bajo esa perspectiva, ahí tenemos una gran alianza. La he platicado con algunos frentes y hay mucha inquietud por lo que está pasando con el país, donde están sus raíces. Entonces, a lo mejor empieza la cosa de allá afuera y acaba acá. Acuérdense que Juárez acabó en Nueva Orleans. Entonces, va a tener que pasar algo. Y ahorita el río está muy revuelto y muy confundido. Pedro, perdón la interrupción, pero con todo esto, esta alianza, este movimiento, necesitamos alguien que nos represente. ¿Cómo vamos a poder generar ese líder? ¿De dónde lo vamos a sacar? Si va a ser de la sociedad civil, si va a ser de la política, ¿de dónde va a ser? Porque yo creo que hay que encauzarlo hacia una persona y echarle toda la carne al asador. Se va a ir dando. Se va a ir dando porque, mira, Tarjir en Egipto. En Tarjir no hubo una cabeza aparente y acabaron con un líder que tenía 34 años en el poder. Estas revoluciones de terciopelo que ha habido no han tenido cabezas destacadas. Si tú te pones a ver a Muammar Gaddafi, lo tiró la gente y no hubo un líder que llegara y se pusiera en lugar de Gaddafi. En España, con Sí Podemos, hubo un puñado de personas, pero eran políticos o sociedad llevada a la política que se convirtieron ahora en presidente. Pero creo que ahorita lo que necesitamos es lograr un empuje social, y el empuje social siempre se logra cuando las condiciones están dadas para que la gente verdaderamente se monte en su macho y diga, ahora sí no pasa. Entonces, primero se va a tener que acabar de molestar todo México y México consciente, y después empezaremos a ver resultados. Pero lo que sí les puedo decir es que esto ya empezó. Yo quisiera nada más decirles una última reflexión de mi parte. Yo insistí mucho que el año pasado era un año de observación. El país tendría que decantar lo que tiene y lo que no tiene. Y este 2020 sería un año de acción. Nunca previmos la pandemia, pero este año creo que está destinado a ser un año que tarde que temprano tendrá que accionar algo, y pronto. Bonet ya se fue, ¿verdad? No, aquí estoy. Tu cuate está del... ¿Qué? No se escucha. No se te escucha, Toño. Tenía una mala conexión de internet, Pedro, desde hace rato. Ahí está. Ahí estamos. Toño. Bueno, Toño. Perfectamente, mi querido Pedrete. Bueno, chicos. Mil gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Pedro. Muy amable. Gracias. Tanto gusto, Pedro, y muchísimas gracias por los comentarios. ¿Sí? No, hombre, es un placer y espero que no todo lo que les haya yo dicho sea verdad o se haga realidad, pero en mi vida de comunicador, 47 años de esto, nunca me había tocado vivir un momento así para digamos, los ingredientes que tenemos ahorita para llevarla adelante son los más malos que hemos tenido en los años que yo tengo de memoria. Y está complicado.
Pues echarle ganas todos. Y Ferriz, eres amabilísimo. Te mandamos un fuerte abrazo con todo nuestro cariño. Gracias a todos. Gracias por todo, Pedro. Luego, Pedro. Gracias. Gracias. Pedro, gracias. Oye, payaso, pues, muchísimas gracias. Gracias, Toño, también a ti. Por haber hecho esta reunión posible. Como siempre, se sorprendes a propios extraños. Muchas gracias. No, hombre, Ferriz, es casa. Gracias, Toñito. Gracias, Toño. Cuídense todos. Un beso a todos los Cuídense. contadores. Gracias por todo. Bye. Bye. Cuídense. Hasta luego, cuates.